y bienvenido a Inter-Spanish Podcast. Yo soy Ana Perales y me da mucho gusto llegar a ti por medio de esta producción. Aquí no encontrarás lecciones de gramática, solamente discusiones de diversos temas de interés a un nivel intermedio, para ayudarte con tu comprensión y entendimiento del español oral. Si gustas, puedes utilizar la transcripción de este podcast, la cual se encuentra en los detalles de la descripción. Enséñame el sufrimiento de los más desafortunados. Así conoceré el dolor de mi pueblo. Libérame a orar por los demás, porque estás presente en cada persona. Ayúdame a tomar responsabilidad de mi propia vida. Solo así seré libre al fin. Concédeme valentía para servir al prójimo, porque en la entrega hay vida verdadera. Concédeme honradez y paciencia para que yo pueda trabajar junto con los trabajadores. Alúmbranos con el canto y la celebración para que levanten el espíritu entre nosotros. Que el espíritu florezca y crezca para que no nos cansemos en la lucha. Nos acordamos de los que han caído por la justicia, porque a nosotros han entregado sus vidas. Ayúdanos a amar aún a los que nos odian. Así podremos cambiar el mundo. Esta fue la oración del campesino en la lucha de César Chávez. Durante años, los trabajadores agrícolas latinos en California sufrieron injusticias y pobreza a manos de empresas poderosas y corruptas que les pagaban mal y se aprovechaban de ellos. En respuesta a estas prácticas intolerables y dañinas, un hombre defendió los derechos de su comunidad. César Chávez, quien creó organizaciones y lideró huelgas o strikes no violentas. Estos hechos generaron muchas protecciones laborales y mejorías a las condiciones de vida de los trabajadores del campo. Esta es la historia de un héroe que luchó por los derechos civiles de los trabajadores agricultores en todos los Estados Unidos. Parte 1. César Chávez. La historia de César Estrada Chávez comienza cerca de Yuma, Arizona, donde nació
el 31 de marzo de 1927 en una pequeña casa de adobe. César, quien lleva el nombre de su abuelo, Cesario, aprendió sobre la injusticia temprano en su vida. Una vez, el padre de César, Librado, acordó hacer un trato con el dueño de unas tierras cercanas a la casa, de limpiar 80 acres de tierra, y a cambio él recibiría la escritura de 40 acres de esas tierras. Pero Librado había trabajado para nada, pues el dueño rompió el acuerdo y vendió el terreno a otra persona. Librado, aún decidido de tener esas tierras, pidió dinero prestado y compró la tierra, pero cuando no pudo pagar los intereses del préstamo, perdió su tierra para siempre. César aprendió una lección sobre la injusticia que nunca olvidaría. En 1939, él y su familia se dirigieron a California durante la Gran Depresión. Esta tendencia era común entre los latinos durante esta época, muchos de los cuales buscaban mejores oportunidades de vida haciendo trabajo de campo. El libro titulado The Grapes of Wrath de John Steinbeck es una obra basada en la década de 1930, cuando Estados Unidos sufrió una gran crisis económica por la Gran Depresión. La obra narra detalladamente las dificultades que sufren los agricultores de esta época al ser expulsados de sus tierras y son obligados a emigrar al oeste del país en busca de algo mejor. La familia Chávez finalmente llegó a California a trabajar en los campos y se establecieron en San José, ubicado en el corazón de Silicon Valley, y vivieron en uno de los barrios latinos más empobrecidos de la ciudad. California es una de las regiones agrícolas más importantes de Estados Unidos, con un ingreso de 37 millones en el 2020. El Valle de San Joaquín genera por sí solo más ingresos agrícolas que cualquier otro estado y más que países como Canadá, Alemania o Perú. Sin embargo, estas ganancias económicas tienen un alto costo para la salud y el medio ambiente. Y ese costo lo pagan los residentes de las comunidades rurales y aún más los que trabajan la tierra. Desde muy temprana edad, César supo lo que significaba despertarse a las 3 de la mañana, ir a los campos en un largo recorrido de bus, trabajar al sol durante todo el día y regresar al anochecer sumamente cansado, después de otro recorrido largo, tan solo para volver a comenzar lo mismo a la mañana siguiente. Se dio cuenta que este tipo de trabajo manual duro daba como resultado salarios mínimos, discriminación y una vida pobre. De niño no le gustaba la escuela, probablemente porque en su casa solo se hablaba español y los profesores eran en su mayoría anglos y solo hablaban inglés. El español estaba prohibido en la escuela y él recuerda haber sido castigado y golpeado en las manos con una regla por haber hablado español en la escuela. Había carteles que decía «solo para blancos» y él experimentó prejuicios por parte de sus compañeros blancos, racismo y segregación. En 1942 se graduó del 8º grado. Debido a que su padre, Librado, había tenido un accidente y como no quería que su madre Juana trabajara en el campo,
no pudo ir a la escuela secundaria y en cambio se convirtió en un trabajador agrícola migrante. Durante sus años de adolescencia, César experimentó personalmente las condiciones de trabajo de los peones de campo. Vio la desesperación de la vida y la pobreza. Presenció la explotación de los trabajadores. Tuvo que sobrevivir con los salarios escasos y experimentó el racismo más espantoso. Los campamentos migratorios en los que les obligaban a quedarse eran deplorables. Muchos de ellos no tenían plomería interna y apenas electricidad. Las casas eran cabañas de madera llenas de corriente de aire y humedad. César dedicó el resto de su vida a combatir esta situación y este modo de vivir. César creció en una época en la que las juventudes mexicoamericanas estaban intentando distanciarse de la sociedad principal. Muchos de estos adolescentes adoptaron la ropa de pachucos o suit, un traje de pantalones anchos y sacos largos. Este tipo de vestimenta se convirtió en un símbolo de individualismo. Por desgracia, muchos blancos consideraban a estos jóvenes latinos como antiamericanos. De ahí se suscitaron los hechos de los disturbios conocidos como los Suit Riots en 1943. Muy pronto te platicaré de estos sucesos en un episodio futuro. Al igual que muchos otros jóvenes mexicoamericanos, César quiso escapar de este tipo de mundo. Para muchos hombres mexicoamericanos, el único modo de huir de la vida del barrio o de los campos era unirse al ejército militar. En 1946, a la edad de 19 años, se unió a la Marina de los Estados Unidos y sirvió durante 2 años en una unidad segregada. Una vez finalizado su servicio, regresó al trabajo agrícola y se casó con Helen Favela. Se establecieron en Delano, California, y formaron su familia. Eventualmente tendría 8 hijos. En 1952, Chávez regresó a San José, y fue durante este tiempo que comenzó a trabajar en el activismo como organizador de base para el Grupo Latino de Derechos Civiles, Community Service Organization, o CSO. Su primera tarea fue el registro de votantes. Para Chávez, su enfoque principal era de luchar por los derechos de los trabajadores latinos, a combatir las injusticias y mejorar las condiciones laborales del campo. Debido a su participación en la CSO, César aprendió con rapidez cómo convertirse en organizador. Chávez finalmente se convirtió en director ejecutivo de CSO, después de 10 años de trabajo en el registro de nuevos votantes y la lucha contra la discriminación racial y económica. Sin embargo, esta posición duró poco, ya que Chávez finalmente renunció debido a conflictos sobre la formación de sindicatos de trabajos agrícolas. Aún así, este revés solo pareció impulsar a Chávez a seguir trabajando en derechos civiles. En 1962 fundó la Asociación Nacional de Trabajadores Agrícolas, mejor conocido en inglés como National Farm Workers Association. Más tarde se convertiría en el United Farm Workers, el UFW en Delano, California. A él se le uniría pronto una gran líder sindical y activista, Dolores Huerta. Y así nació la Gran Unión de Derechos Civiles. El 8 de noviembre del 2020,
Durante las celebraciones de la victoria de la presidencia de Joe Biden, tuve la fortuna de conocer a Dolores Huerta en persona y me tomé una fotografía con ella. ¡Qué gran momento para mí! La organización UFW se fortalecía y se convirtió en un rayo de esperanza para los miles de trabajadores agrícolas de la época. Esta unidad necesitaría un elemento representativo. Así, Richard Chávez, el hermano menor de César, diseñó el símbolo UFW Eagle y César eligió los colores negro y rojo. En su primera asamblea en masa se reveló la poderosa bandera del sindicato. El águila negra y la bandera roja y blanca se convirtieron en una imagen unificadora para el sindicato y los mexicoamericanos a todo lo largo y lo ancho de los Estados Unidos. César hizo referencia a la bandera diciendo: un símbolo es algo importante, por eso elegimos un águila azteca que da orgullo. Cuando la gente la ve, sabe que significa dignidad. El simbolismo de la bandera. El águila negra significa la situación oscura de los trabajadores agrícolas. El círculo blanco representa esperanzas y aspiraciones. El fondo rojo era el trabajo duro y los sacrificios que tendrían que realizar los miembros del sindicato. También adoptaron una nueva consigna: ¡Viva la causa! En 1965 comenzó la huelga de la uva en Delano, una huelga, o strike, hecha por Agricultural Workers Organization Committee y United Farm Workers contra los sembradores de uva en California. Chávez sabía de las luchas de los trabajadores más pobres e impotentes del país, quienes trabajaron para poner comida en las mesas de la nación mientras ellos mismos a menudo pasaban hambre. No cubiertos por las leyes de salario mínimo, muchos ganaban tan solo 40 centavos a la hora y no calificaban para el seguro de desempleo. Los intentos anteriores de sindicalizar a los trabajadores agrícolas habían fracasado, ya que la poderosa industria agrícola de California contraatacó con todo el peso de su dinero y el poder político. La huelga comenzó cuando los obreros de Delano pararon el trabajo en los campos agrícolas de los productores de uva de mesa en la zona, o table grape, que son las uvas de consumo fresco, diferente al tipo de uva para la producción de vino. Una semana después de que la huelga empezó, César Chávez, Dolores Huerta y Richard Chávez se unieron a la huelga y finalmente los dos grupos se fusionaron y formaron el Comité Organizador de Trabajadores Agrícolas de América en agosto de 1966. El 17 de marzo de 1966, César Estrada Chávez se embarcó en una peregrinación, una marcha de 300 millas desde Delano, California, hasta la capital del estado en Sacramento. Esto fue un intento para presionar a los productores y gobierno estatal para que respondieran a las demandas de los trabajadores agrícolas. La marcha pasaría por decenas de comunidades de trabajadores agrícolas y atraería la atención por su causa. La huelga se extendió rápidamente a más de 2,000 trabajadores. La huelga duró 5 años y se expandió hasta convertirse en un boicot nacional a las uvas de California. Con sus esfuerzos pacíficos, el movimiento ganó atención nacional
para la difícil situación de algunos de los trabajadores peor pagados de la nación. En julio de 1970, la UFW había logrado llegar a un acuerdo de negociación colectiva con los principales productores de uva de mesa, que aumentó el salario de los trabajadores y les dio el derecho de sindicalizarse que afectaba a más de 10,000 obreros de campo. César estaba dispuesto a sacrificar su propia vida para que la unión continuara y no se utilizara la violencia. César ayunó muchas veces, o sea, hizo un hunger strike. En 1968, César hizo un ayuno de 25 días solo en agua, para volver a dedicarse y comprometerse con la lucha por la justicia a través de la no violencia. Él repitió el ayuno en 1972 durante 24 días y nuevamente en 1988. Esta vez fue durante 36 días. César Estrada Chávez murió pacíficamente mientras dormía el 23 de abril de 1993, cerca de Yuma, Arizona, a poca distancia de la pequeña granja familiar donde nació más de 66 años antes, y fue honrado en su muerte por quienes dirigió en vida. Durante su funeral, más de 50,000 dolientes vinieron desde Florida a California para rendir homenaje a un hombre cuya fuerza residía en su sencillez. Fue el funeral más grande de cualquier líder sindical en la historia de los Estados Unidos. Al año siguiente, en 1994, el presidente Bill Clinton le otorgó una medalla presidencial de la libertad póstuma, el premio civil más alto del país. Este abril del 2023 marcan los 30 años desde que César Chávez falleció. La muerte de Chávez marcó una era de cambios dramáticos en la agricultura estadounidense. Insistió en que quienes trabajan la tierra tienen derecho a compartir equitativamente las recompensas de su trabajo, algo que nunca sería olvidado. I went to something like 37 schools and was able to complete through the 7th grade and the beginning of the 8th grade. You know, there's schools we went to and they wouldn't take us in because we happened to be of a different color, you know. Schools that we went to were segregated 3 ways. Mexicans on one school, Negroes on the other one, and the Anglos on the other one. Days that we couldn't go to school because we didn't have shoes, or days we couldn't go to school because we just didn't have anything to eat. You know, I'm thinking as we hear Cesar Chavez talk, we speak of 2 aspects of our country, one we know about and we don't know about at all. The deprivations of the people, in this case the Mexican Americans of the Southwest. And Woody Guthrie, as you know, Woody does Dust Bowl ballads, and one of the songs is Pastures of Plenty. Green pastures of plenty, from dry deserts around. On the edge of your city you'll see us, and then we come with the dust and we go with the wind. On the edge of your city, see me and then I come with the dust, and I'm gone with the wind. You weren't even getting minimum wages for a while, isn't it? Well, it's a very sad thing that those who harvest the food don't have food themselves. We've been in the struggle now for 5 years. It'll be 5 years next month.
So we have people working now at $2 an hour, and with some very important gains. The most important thing is that at long last, there's that dignity that's been returned to us. They've seen some victories, they have courage, and it's a movement. California, I've worked on your A man's sense of personal worth. I mean, for all these years, I suppose, with migrant farm workers, Mexicans, minority groups, you feel you're nobody. You're told you're nobody. then northward up to Oregon. Gather your hearts. Suddenly the recognition that there's something you can do. You are somebody. Imagine a group of workers who are working with the same employer for, say, 12 years. The beats from your brow. I've cut the grapes from the vine. The strike is won, and then they go in and they sit on a table right across from him. And for the very first time, meet as man to man. To set on your table your light, sparkling wine. It's a great feeling. It's every aspect of life. Every A sense of personal worth. Ninguna biografía de la vida de Chávez estaría completa sin mencionar su amiga y aliada política de toda la vida, Dolores Huerta. Los dos trabajaron tan bien juntos que resulta difícil separar a uno de la otra en lo que se refiere a su importancia para el sindicato. César era la figura pública que unió a los trabajadores, y Dolores, una organizadora brillante quien dedicó una cantidad incontable de horas para asegurarse de que los eventos tuvieran éxito. Ella trabajó al lado de César durante más de 30 años. He aquí la segunda parte. La heroína quien luchó por los derechos de los trabajadores latinos. Parte 2. Dolores Huerta. Hemos llegado al final de este episodio y quiero agradecerte el que me hayas prestado tu atención y escuchado hasta el final. Yo espero que hayas disfrutado de esta narración y quiero invitarte a que entres a mis redes sociales de Interspanish. Ahí encontrarás más información y algunas fotos sobre los episodios. También puedes comentar, hacer preguntas y comunicarte conmigo. También quiero invitarte a mi nuevo canal de YouTube, donde podrás no solo oír los episodios, pero también verlos. Son como una especie de mini documentales. Son pocos, pues voy empezando, pero creo que te van a fascinar. Suscríbete, hazle like y comenta y dime qué piensas para que pueda mejorar el canal. Yo te lo voy a agradecer. Si gustas, también me puedes enviar un correo electrónico a interspanishpodcast@gmail.com. Espero me acompañes al próximo episodio de Interspanish. Hasta pronto.